Pero bueno, vamos a ir Vamos a comenzando. comenzar. Le Ujú. damos chance mientras nos presentamos a las personas nuevas que se vayan uniendo. Muchos de los que están escuchando no nos conocen, pero quizás hay personas nuevas que no nos conocen. Yo soy Debbie Weinstein. Me encuentro ahora en Miramar, en Miami, en Estados Unidos. Y bueno, soy facilitadora psicocorporal, tengo una certificación en bioenergética y básicamente a lo que me dedico es ayudar a las personas a conectarse con su cuerpo de manera de poder manejar las emociones a través del cuerpo, siempre basado en que nuestro cuerpo, con nuestra mente, o sea, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones están íntimamente relacionados. No podemos separar esos tres aspectos y nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo. Nuestro cuerpo constantemente nos está hablando de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y es una herramienta valiosísima de abordaje para ayudar a sentirnos mejor. Y en la medida que vamos conociendo más ese lenguaje de nuestro cuerpo único, porque para cada persona es diferente, eso nos puede ayudar a entender más qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y cómo poder sanar todas esas cosas que al final nos hacen sentir mal o no también. Bueno, yo soy Nora Ávila. Este, bueno, en Venezuela he sido pionera de todo el trabajo corporal. Me he dedicado a eso, a trabajar el tema de lo corporal desde la formación, desde difundir, desde trabajar directamente en la terapia. No digo cuántos años de experiencia tengo porque la cuenta es larga, pero aún sigo enamorada y conectada y motivada con esto de la corporalidad, porque aunque sea algo que comenzó el siglo pasado, todavía es nuevo para mucha gente. Trabajo, exacto, el trabajo corporal, no solamente vemos la emoción aislada, ni el pensamiento aislado, ni el cuerpo aislado, sino que de alguna manera vemos todo integrado. Y desde esa integración vamos trabajando. Trabajamos en talleres, aquí yo también vivo en Miami, soy vecina de Debbie, pero lo que pasa es que ella está para el lado de Miramar y yo estoy para el lado de Pembroke, estamos como más, son dos cosas que están ahí muy juntitas y hemos venido trabajando juntas desde hace como 3 años más o menos, desde que estamos aquí prácticamente, en talleres, en charlas y atendiendo a las personas directamente con el trabajo psicocorporal. Y bueno, y formando, informando, todo esto es nuestro trabajo. Estamos contentísimas de estar aquí con ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, uno de los trabajos en lo que nos hemos profundizado aquí desde que estamos en Estados Unidos es en el manejo de la ansiedad, justamente, donde hemos desarrollado programas y talleres para abordar este tema, porque cuando nosotros abordamos el tema de la ansiedad desde el cuerpo, es súper poderoso, porque hay muchas tendencias válidas, por supuesto, donde es más entender la ansiedad, pero nos quedamos aquí arriba, nos quedamos aquí arriba. Y cuando nosotros podemos incorporar el cuerpo en el trabajo de la ansiedad, bueno, es otra historia, completamente diferente. Y la idea de estos lives que estamos haciendo es poder aportar desde ahí, desde esa experiencia que tenemos de integrar cuerpo en el trabajo terapéutico, pero específicamente en la ansiedad y en estos momentos en los que, bueno, todos en mayor o menor escala sentimos ansiedad. Entonces, en estos espacios que estamos manteniendo los lunes en la mañana, la intención es apoyarlos desde ahí. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de la ansiedad y vamos a continuar con la estructura en la que nosotros manejamos en nuestros programas la ansiedad. Y vamos a tener un espacio de preguntas, así que por favor háganlas y al final de nuestra conversación vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Sí. En el live anterior hablamos de la ansiedad en general, ¿ok? Hablábamos cómo la ansiedad tiene un tipo de detonantes que a cada uno de nosotros nos disparan. La ansiedad puede ser por pérdidas, por separación, porque tuvimos un evento muy puntual que que rompió nuestra tranquilidad, que nos impidió seguir adelante en el mismo ritmo que llevábamos. También que tiene una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo físico, con la energía, cómo nos movemos, con las conductas, con los pensamientos y con el cuerpo. Y una de las cosas que decíamos en el live pasado es que nosotros estamos aquí
muchas veces la ansiedad se va moviendo como silenciosamente y muchas veces de pronto la ansiedad ataca como un gato pues en la oscuridad, así ¡fup! Se te mete y tú no sabes muchas veces qué te está pasando, es como una cosa extraña porque está caracterizado por síntomas y estos síntomas los vamos a ver acá. Nosotros hemos desarrollado una forma de trabajo con la ansiedad que tiene que ver con 3 pasos fundamentales. Hemos llamado nuestro trabajo el camino, es como recorrer un camino de la ansiedad hacia el bienestar, básicamente. Y de eso nos vamos a tratar hoy. La ansiedad tiene una característica, como lo decíamos la vez pasada, que es que va escalando. Entonces la idea es que podamos reconocerla, que es el punto de hoy. El primer paso es reconocer. Reconocer. Y vamos a explicar qué es reconocer y de qué se trata específicamente. Para eso tenemos algunas preguntas. Sí, y algo que es muy importante es que hablamos muy poco de la ansiedad. Los que hemos sufrido de la ansiedad y de los ataques de ansiedad y ataques de pánico, en la cual me incluyo hace un tiempo ya, no hablamos de eso, nos da pena, nos da vergüenza, o a veces ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Yo comentaba en el live pasado que yo durante un tiempo sufrí mucho de ataques de pánico o de ansiedad, digamos, rayando entre esos dos estados, y yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. Y de repente sentía un malestar muy fuerte en mi cuerpo, sentía que no me podía mover, sentía que lo único que me ayudaba era descargar, ya sea a través de vomitar o de ir al baño. Era una situación que me ponía en un estado terrible, pero como era lo que salía tanto de mi control y me hacía sentir tan vulnerable y me colocaba en un espacio, bueno, que yo no sabía manejar, yo no hablaba de eso. Muy pocas personas sabían que a mí me estaba pasando eso. Y muchos años después, en un contexto terapéutico, hablando con mi terapeuta de estos eventos que me pasaban, me dice, bueno, pero es que lo que tú tenías eran ataques de pánico. ¿Qué es eso? Ni siquiera sabía que era eso. Entonces, es muy importante que si estamos sintiendo esos ataques de ansiedad o inclusive de pánico, que podamos hablar, porque somos tantos los que hemos pasado por ahí, tantos, tantos, que en algún momento de la vida, en mayor o menor escala, lo hemos sufrido, pero cuando no hablamos es como que hay algo malo detrás de eso, algo que quiero tapar, que quiero ocultar, que mejor no, mejor déjame, bueno, aparentar que todo está bien y cuando llego a mi casa pues nada está bien. Y eso, el trabajo de la ansiedad tiene mucho que ver con poder ser amigo de mi ansiedad, dejar de avergonzarme por sentirme ansioso o por colocarme en ese estado que no puedo controlar y más bien hacer mi amigo es conocer mi ansiedad, entender por qué me pasa, qué me lo detona, qué pasa, como dice Nora, con mi cuerpo, qué hay detrás de esa ansiedad. Cuando le bajamos el peso a ese monstruo, lo dejamos de poner del otro lado, lejos de mí, que no lo quiero ver, sino más bien lo traigo a mi lado, puedo conversar con mi ansiedad. Nosotros incluso en nuestros talleres le ponemos nombre a la ansiedad para poder hablar con ella. En ese trabajo de acercamiento es donde le quitamos ese velo, ese peso y comienza a ser mucho más manejable. De verdad, yo a raíz de eso que me sucedió y desde que nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? Ahora siempre nos pasa las personas que vienen a los talleres que la gran mayoría dice, mira, sí, yo no hablo de esto con nadie. Así Nadie es, sabe que yo estoy así es. así, nadie sabe las noches terribles que yo paso sin dormir, nadie sabe de esto. Y wow, qué duro, ¿no? Porque no solamente lo Sí. sufro, sino además tengo el peso de que lo cargo y no lo hablo. No, y es algo es algo que da mucho miedo porque, o da mucha vergüenza, porque en la fantasía de nosotros normalmente es que nosotros tenemos control sobre todo. O sea, la ansiedad es un síntoma tan intenso, son síntomas tan intensos que nos hacen entender o nos hacen comprender que no tenemos control. Y la pérdida de control normalmente está muy mal evaluada. Tú tienes que, todo el tiempo te recibes un mensaje de control, 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 contrólate, cálmate. Entonces, es esta cosa de que a uno le esté pasando algo que uno no puede explicar porque no entra dentro del plano cognitivo. En ese momento no, después lo puedes hacer consciente, pero en ese momento no entra en el plano cognitivo. Que te esté sucediendo algo que te desborda, que sobrepasa tus recursos para poder controlar eso. Eso, bueno, da mucha pena. Y como son episodios, bueno, Claro, tú lo se escondes bajó y ya y pasó. ya. Entonces tú puedes seguir tu vida normal, pero no es cierto, ya eso es un aviso que te está diciendo,
epa, algo está pasando contigo. O sea, tienes que voltear la mirada hacia ti para ver qué, y buscar en ese cajón a ver qué es lo que hay ahí. Sí, ¿Sí? y lo que dices que es muy importante, lo que rescato lo que dices también, es que dependiendo del momento en el que nosotros hagamos algo por esa ansiedad, podemos ser mucho más efectivos o no. Cuando la ansiedad Da se miedo, dispara, exacto. sí, cuando está muy, muy alto, es mucho más difícil de bajar ese nivel que cuando está empezando. Entonces, si nosotros comenzamos o sea, si reconocemos la ansiedad en etapa temprana, cuando estoy comenzando a tener las primeras señales de ansiedad, y hago algo en este momento a nivel corporal o con las técnicas que me ayuden, bueno, puedo bajarla por completo. Pero cuando ya estoy en un pico, es muy difícil. Justamente conversaba con una amiga que me dice, mira, yo cuando entro en ese pico, yo trato de respirar, yo medito, yo Y hago nada todo te y no, sirve. nada me funciona. Sí, es muy difícil cuando ya está muy elevado de ese nivel. Pero Ujú. justamente, ¿cómo aprendo a manejarlo? Bueno, ya yo empiezo, ya yo sé que cuando empiezo a sentir esas cosas como en las manos, en los dedos, que es como esa sensación de los nervios, del sistema nervioso, las terminaciones nerviosas se vuelven como mucho más sensibles y digo, ah, ok, algo está pasando que se está activando. Y en ese momento puedo hacer algo. Y es muy importante que entendamos que todas esas sensaciones físicas que tenemos en nuestro cuerpo, producto de la ansiedad, se originan por un pensamiento. O sea, siempre hay algo que estamos pensando que es lo que nos hace sentir de cierta manera y es lo que comienza a activar ese ciclo. ¿Ok? Sí, tal cual, hormigueo. Hormigueo. Eso es lo que pasa. Yo tengo un pensamiento de que algo malo va a pasar. ¿Ok? Vamos a quitarnos del virus y que voy en el carro y siento que, no sé, alguien frenó y entonces que va a haber un accidente. En ese momento yo tengo un pensamiento. No está pasando nada porque no ha habido ningún accidente, pero automáticamente yo tengo un pensamiento. Entonces ese pensamiento empieza a generar en mí, todo mi cuerpo comienza a manifestar ese miedo, ese susto de que va a pasar algo, de que va a haber un accidente aunque no esté pasando. Pero mi cuerpo se lo cree. O sea, mi Claro, cuerpo el reacciona. cuerpo no sabe, Porque el el cuerpo cuerpo realmente reacciona. no sabe qué es lo que está pasando afuera. El cuerpo solo sabe lo que está pasando aquí adentro. Da una orden, el cerebro da una orden y el cuerpo reacciona, Y el más cuerpo nada. reacciona. Como el cuerpo reacciona y La yo falta comienzo a de aire, sentirme, exacto. de cierta manera, eso genera más pensamientos, porque yo empiezo a agitarme y empiezo quizás mi corazón a latir más rápido, puedo, sí, ya en extremos más altos quizás comenzar a sentir que estoy respirando diferente, que no me llega el aire, entonces ya empiezo a sentir que sí, que algo está pasando, que algo está pasando, que algo Ujú. está pasando y bueno, una cosa lleva a la otra, pero son mis pensamientos. Y así como Sabrina nos comenta, que es una Que es una vulnerabilidad buena. vieja que se renueva, es así tal cual en la ansiedad. ¿Qué Puede es lo haber que nos hace un más? antecedente. Claro, porque de repente si estamos dos personas en el carro en la misma situación, oímos de repente un frenazo más adelante y a uno la activa y a otra no? Porque estos pensamientos o ese sistema de alarma se nos dispara por experiencias previas que hemos tenido. O sea, cuando tenemos una experiencia previa que puede haber sido traumática en mayor o menor escala, no tiene que haber sido un gran trauma, pero que provocó algo en mí, ya yo tengo ese recuerdo. Entonces, cuando hay situaciones similares, el sistema de alarma es como que está, aquí pasó algo, déjame ver qué pasó, y empieza a activarse. A veces ni siquiera me tuvo que pasar a mí, a veces cuando somos espectadores de situaciones extremas que le pasan a otra persona. Yo puedo haber estado en la calle y vi un accidente de otro, pero eso también generó un trauma en mí. Claro, A claro. veces es una historia familiar que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos contaron algo. O sea, todo esto es importante porque a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué yo reacciono así? Sí, Exacto. Y otra vez es un cúmulo. Cuando estamos muy estresados, nuestro sistema nervioso tiende a volverse más vulnerable, se queda como pegado en el alerta, ¿ok? Entonces eso nos va desgastando, nos va generando vulnerabilidad, cansancio, desgaste. Y ese desgaste evidentemente hace que el sistema nervioso se ponga más alerta con un gran esfuerzo y llega un momento en que ya no pueda más y cualquier evento lo detona. O sea, a veces puede ser un evento que lo detona, una historia que lo detona, pero también a veces es un cúmulo de eventos, el cúmulo, la carga que tenemos de nuestro día a día, que no nos dimos descanso, que no nos dimos tregua, que tuvimos 10 presentaciones en una semana, que tuvimos muchos exámenes. Entonces, eso también, es una acumulación de muchas cosas. exactamente, y te debilita. Y al debilitarte, lo primero que hace el cerebro es
mosca, o sea, estamos débiles, vamos a ponernos atentos. Bueno, y es que Y, estoy alerta todo el tiempo, como dices tú, si tengo y estás alerta todo el miles tiempo. de Entonces, cosas en las que estoy cualquier cosa que te pendiente, pinche, cualquier cosa, por más chiquita que sea, es reacciona, te pones hiperreactivo. mira, es como Esa es cuando una estás señal. en un cuarto oscuro y alguien viene atrás y te hace ¡bum! Y tú saltas y no ha pasado Exacto, nada. Bueno, así es. O exacto. sea, estás esperando el boom en cualquier momento. Exacto. Tienes el estómago apretado. Es como cuando alguien te va a pegar un puño. O sea, es como todo Estás listo, todo el cuerpo estás en defensa. se coloca en una posición de alerta. Sí, sí, Entonces, bueno, evidentemente hay muchos elementos que, bueno, nosotros en esta conversación hemos destacado el reconocer. Reconocer tiene que ver con percibir qué me está pasando. Las funciones perceptivas son aquellas que nos permiten saber qué me pasa a mí, qué está pasando allá. O sea, a través. Y la sensopercepción es la que me permite a mí reconocer cuáles son las sensaciones que me está produciendo o el impacto que me produce eso que está pasando. Entonces, reconocer tiene una base biológica que es la percepción, que es la función, una función de la mente, y que cuando estamos en ansiedad se distorsiona, evidentemente, pero es percibir qué me pasó, cómo reaccioné. Entonces, en ese sentido, nosotros agrupamos en tres grandes elementos lo que son las señales, que podemos llamar las señales de que estamos ansiosos. sí. Lo primero que hacemos y que lo hacemos en nuestros talleres es que pasamos un cuestionario. Uh -huh. ¿Okay? Justamente le pasamos un cuestionario a todos los participantes para que cada uno pueda conocer un poquito más sobre su ansiedad, porque para cada persona es única y es diferente. Entonces, por ejemplo, voy a leerle una de las cuantas preguntas que tenemos. Este cuestionario lo dividimos en tres En áreas. tres renglones. Ajá. Sí. Y la primera es qué eventos son los que a mí me producen mayor ansiedad o a los que yo soy más sensible. Entonces, las personas que nos están escuchando, lo que los invito es yo voy a leer unas cuantas, que comiencen a chequear cuáles de esas les hace ruido, con cuáles se identifican, oye, sí, mira, esto me produce ansiedad, oye, mira, esto a mí quizás no tanto, para Exacto. comenzar a dar luz. ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, por lo menos que es mi caso, en mi caso real, a mí, ¿qué me produce ansiedad? La enfermedad mía o de las personas cercanas a mí. Ese es como uno de los puntos más débiles que yo tengo y bueno, todo lo demás puede estar mejor o peor, pero el tema de la enfermedad a mí me dispara. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si ya yo sé que ese es un tema al cual yo soy más vulnerable, ya yo sé que cuando hay situaciones que puedan inducir a que aparezca una enfermedad o que haya alguien enfermo, ya sé que hay, yo puedo estar más pendiente si va apareciendo la ansiedad y lo puedo manejar desde el principio. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, lo primero que vamos a ver es a qué eventos yo soy más susceptible. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos así, cambios significativos en tu salud o Uh la -huh. salud de algún miembro de tu familia. Bueno, imagínate en este momento, ¿no? Claro, ahora ese es En este momento estamos incluso pensando, cónchale, ¿qué está cambiando mi cuerpo? ¿Estoy tosiendo? ¿No estoy tosiendo? ¿Me siento dolor de cabeza? O Sí, sea, y si yo soy sensible, o sea, quizás no lo era y a partir de este momento comienzo a claro, hacerlo, porque también eso es lo claro. que pasa, estamos viviendo una experiencia de Estamos vulnerabilidad a teniendo nivel, estímulos, sí, de exactamente. enfermedad, entonces quizás de ahora en adelante, cuando salgamos de esto, que Dios quiera sea pronto y que todos estemos bien, pero ya hay una semillita que se nos sembró, donde sabemos que pueden haber enfermedades donde no hay cura y donde nos puede Exacto. agarrar a cualquiera y lo podemos Además es contagiar invisible fácilmente. y tú no puedes, entonces no puedes Entonces controlar. ya eso es una alarma que, bueno, que ojalá podamos irnos sacando de nuestro organismo, pero que comienza a estar. Entonces, como un ejemplo de cómo se va instalando. Entonces, por lo menos eso es uno de los eventos. Otros son conflictos en el trabajo, Uh -huh. ¿ok? Que puede ser cambio o pérdida en el trabajo también. Tener una gran deuda económica o conflictos por dinero. Eventos que tengan que ver con relaciones como divorcio o separaciones. Eventos de mudanza, nos puede Uh generar mucha -huh. ansiedad. En Discusiones cuanto a los... frecuentes, sí, perdón, ahorita. No, Discusiones frecuentes con la pareja, eso. ¿ok? Que eso está ocurriendo Esto, mucho ahorita. En este momento están presentándose conflictos, justamente por la situación, por la tensión. Y se presentan conflictos entre las parejas. Eso es lo que quería acotar. ok. Bueno, en este momento definitivamente no aplica la siguiente pregunta que tenemos aquí, pero viajes.
por ejemplo. Ahora no, O no pero viajes, o no ahora no hay viajes. viajes, ahora quizás es la ansiedad de no viajar, pero bueno, son eventos que para muchos genera ansiedad, ¿ok? Ah, sí. Cosas que no parecen tan obvias, pero tráfico o largas colas o sensaciones de quedarme atrapado, ¿ok? Una vez, por ejemplo, aquí en estos Express Lane hubo un accidente y me tocó quedarme atrapada de esas que no puedes salir por ningún lado porque no hay por dónde salirte hasta, bueno, hasta después de, no sé, media hora. Y bueno, en esa cola, mi hija llorando, fue un evento que me generó muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Y bueno, parece no ser tan evidente, pero bueno, los tráficos, las largas colas. Por ejemplo, manejar en autopistas amplias con mucho flujo de automóviles. Esa es una ¿Okay? ansiedad muy típica de aquí, porque aquí hay como 6 canales y Va además muy pasan rápido. los camiones que llevan otros camiones encima, que llevan, y te pasan así de a dos a los lados. Sí. ¿Ok? Poner de expectativas demasiado altas que son difíciles de alcanzar. Eso puede generarnos mucha ansiedad. No tener suficiente tiempo para encargarte de tus responsabilidades, es algo que nos está pasando también ahora en estos momentos. Pareciera que tenemos mucho más tiempo, pero bueno, para los que estamos en la casa con niños y todo lo que tenemos que hacer de la casa, y cocinar y limpiar, y o sea, estamos mucho más presentes, el tiempo se nos va y bueno, y no hay tiempo de hacer lo que quizás quisiéramos hacer. Solamente eso nos puede generar mucha ansiedad también. Ujú. ¿Ok? A nivel de los pensamientos, también empiezan a ocurrir cosas que se disparan a través de esos eventos, que es, dejé algo, por ejemplo, voy a llegar tarde, ¿okay? Y además no voy a conseguir dónde estacionarme. La sensación de que hoy he ofendido a alguien, oye, que dije que eso ocurre muchas veces y nos llega mucha gente, no, es que yo hablé con mi hija, pero a mí me dio la impresión que yo le dije algo y eso me tiene preocupada y no he podido parar de pensar en qué le dije y he repasado 1000 veces la conversación y yo creo que le dije esto. O sea, los pensamientos empiezan a buscar dentro, a buscar dentro de sus archivos qué hice, qué fue qué es lo que me está pasando, por qué dije lo que dije. Entonces empieza como un perrito mordiéndose la cola a dar vueltas sobre uno mismo, es así como esa sensación. El otro es, eh, temo que algo malo me pase a mí o le pase a los otros. Es decir, por ejemplo, oye, mi esposo se va de viaje, pero yo tengo una sensación aquí en el pecho que es una cosa típica de la ansiedad, que yo creo que es un presentimiento, y resulta que, bueno, probablemente le esté dando angustia la separación en ese momento porque se siente vulnerable o lo que sea, y dice, bueno, es un presentimiento, seguro algo malo le va a pasar, y por ahí se enredan, los pensamientos se van encadenando y van generando una serie de sensaciones de alerta que van quitándonos la posibilidad de pensar, de que la parte razonable del cerebro empiece, el hemisferio izquierdo empiece a funcionar y diga, no, mira, pero no está pasando eso, todavía no ha pasado. En la ansiedad no hay tiempo. Lo que yo creo que va a pasar es mi tiempo presente. O sea, es una cosa impresionante porque es como, yo creo que va a pasar esto, o yo me anticipo, como hablamos en la sesión pasada, yo me anticipo, yo creo que a lo mejor va a haber un choque o lo que sea, y si choca, y si se cae, y si le pasa algo en el viaje, o si se enferma, o sea, toda una cantidad de cosas, pero el tema es que no se viven como si pudiera pasar, sino se viven como ya está pasando. Bueno, y lo que conversamos también la semana pasada, que vale la pena repetirlo, es que tenemos esa sensación de control, ilusoria de control, de que si yo vivo la situación ahora, aunque hay una parte de mí que sabe que no está pasando, me anticipo a eso y me preparo. Así es. Entonces yo me preparo a ese peor escenario y yo creo que si yo me preparo a ese peor escenario, cuando lo viva va a ser menos doloroso, va a ser menos traumático, va a ser menos lo que sea que vaya a ser, pero lo que no me doy cuenta es que viviéndolo desde el peor escenario, lo estoy viviendo y no está sucediendo. Sí. Entonces es lo que yo creo, por eso para mí siempre ha sido, bueno, me sorprende y me pasa a mí también cómo somos, ¿no? Los seres humanos, que ante una situación siempre nos imaginamos lo peor. No nos imaginamos, o sea, tenemos dos opciones Y si que tienen tal, exactamente el mismo peso, digamos, la misma probabilidad, exacto, que me salga bien o que me salga mal. Ya, exacto. básicamente son esas dos, 50-50.
¿Por qué siempre nos vamos por la que nos va a salir mal? Y es como esa Exacto. sensación de que si yo me preparo que me salga mal, ¿qué puede pasar peor? No, nada. Si me Es un sale bien, mecanismo no, pero es natural. mentira. O sea, ¿qué es lo que está realmente sucediendo? Es que cuando me imagino ese peor escenario y lo vivo, porque mi cuerpo se lo está creyendo y mi cuerpo lo está viviendo y ese estómago apretado y esa sensación y esa pesadez y esa La falta de falta de aire. aire y todo eso, es como que ya estoy viviendo el peor escenario. Entonces, esa preparación, bueno, es ilusoria y la estoy viviendo doble. Y mira, Nora, yo no sé cuál es tu experiencia, pero en la mía, todas las veces que ha salido mal, Levanten la mano. pero todas las veces que ha salido mal, o sea, que digamos que de verdad salió mal, en mi caso, como yo lo termino viviendo, ni siquiera es Bueno, como yo me lo claro, imagino. claro, claro, La claro. gran mayoría de las veces es más leve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento uno saca los recursos que tiene y lo maneja. Por más dolorosísimo que pueda ser, pero lo manejamos y salimos de ahí. Pero cuando yo me lo imagino, wow, la mente es súper Sí, sí, poderosa sí. y tiene una capacidad de ponernos en un lugar, pero terrible, Sí, terrible, y terrible. eso pasa muchísimo incluso cuando tú necesitas reconocer algo que te pasó. Piensas que, yo siempre le digo a la gente, es como que si tú tuvieras un rasguño, pero tú te imaginas que eso es una herida que está infectada, que no vas a poder con eso, porque claro, es la forma como te proteges, ¿ok? De no tocar eso que te duele, ¿ok? Entonces lo único que primero tienes que hacer es voltear. Y cuando te das cuenta que es un rasguño, tú puedes decir, bueno, pero es un rasguño, déjame ver qué puedo hacer. Y ahí entonces podrás ver qué puedes hacer. Ese reconocimiento, ese reconocer tiene que ver con esto, con que de verdad no necesariamente pasa lo que nuestros mecanismos anticipatorios naturales están creando y construyendo, sino va a pasar lo que pasa. Ese pasa lo ¿Sí? que tiene que pasar. Es una cosa que muchas veces uno le dice a la gente en el consultorio, es que va a pasar lo que tiene que pasar. Y luego tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? Va a pasar lo que tiene que pasar. O sea, no va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Sí. ¿Sí? Entonces, eso que está allí va, sí, y es así, es menos dramático, porque los pensamientos anticipatorios son dramáticos, son Bueno, y totalmente porque, dramáticos. mira, cuántas veces nosotros vemos películas, de verdad, series, bueno, ahora más que nunca, los que tienen la Así, suerte de tener tiempo de ver la serie, que no es mi caso, ¿ok? yo tampoco. Pero que puede ver un montón de series, entonces parece mentira, pero todo eso es información que nuestro cerebro va absorbiendo, absorbiendo, entonces eso nos empieza a preparar a unos escenarios terribles, porque además vemos ese sufrimiento allá afuera, o vemos esas cosas horribles, ¿sabes? Catastróficas, y nos va entrenando a prepararnos a situaciones así, y realmente no lo es. O sea, nuestra vida no es una película de Hollywood, o sea, tenemos, como yo digo, un montón de herramientas que salen en el momento, los momentos más difíciles, bueno, aparecen y nos sacan de esas situaciones, pero cuando nos los imaginamos, no nos imaginamos que tenemos esas herramientas. Pero bueno, Y esta es la era de los estímulos. Nosotros estamos impactando constantemente en nuestro cerebro con escenas, con cosas más allá de las que podemos manejar. Y bueno, si no, dime los videojuegos. Mis nietos pasan varias horas jugando los videojuegos y es terrible porque se ponen alterados, responden mal, hay que racionárselos, pero así, de tal a tal, ya sabemos, 20 minutos no le hacen daño, media hora no le hacen daño, pero de ahí para adelante, total, ¿ok? Porque el claro. cerebro va activando todo el desgaste que eso Sí, que tiene. va generando esa ansiedad, pero que tiene que ver con cosas que no están pasando. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos nosotros ir Reconociendo tomando, en el sí, cuerpo, por ejemplo, también. tomando conciencia? Entonces, bueno, ya vimos que hay ciertos eventos que típicamente nos aceleran, nos disparan más la ansiedad y bueno, y cada uno de los que escucharon algunos de los ejemplos, los invitamos a pensar un poquito, bueno, ¿qué en el pasado es lo que más me ha generado ansiedad? Y comienzo a poner el ojo ahí. Como dice Nora, eso genera pensamientos. Entonces, comenzar a chequear también cuáles son esos pensamientos repetitivos que tengo que me hacen sentir mal. Entonces, cuando comenzamos a observar, nos damos cuenta, oye, que se Ujú. repiten en diferentes situaciones, pero que yo tengo la tendencia a pensar, por ejemplo, que le hago daño a la gente cuando digo las cosas,
o que no fui suficientemente cuidadoso, si soy del estilo que me preocupa mucho lo que los demás puedan pensar de mí, entonces siempre estoy, oye, ¿será que lo que dije lo hizo sentir mal o no? Chequear si yo estoy muy montado en ese lugar. Si te vas para ese mismo sitio siempre, o sea, Sí, es sí. como una cosa predecible, lo que sucede, los pensamientos son predecibles, son casi siempre los mismos. Una vez están disfrazados, bueno, yo sé que yo no soy tan buena comunicándome, tú sabes que, o otra cosa es, yo sé que entonces yo no tengo la culpa de que el otro sea tan sensible. O sea, una cosa así, pero yo no quise decir eso, yo no sé qué, o sea, una cantidad de cosas que van pasando, que se van repitiendo. Reconocer los patrones, eso se llama reconocer patrones, nuestros Ujú. patrones, ¿ok? Y la Temor a última las parte críticas, dice. Uh que es muy importante es la parte del cuerpo. Entonces, -huh. así como hay eventos que lo disparan, así como hay, obviamente, Pensamiento. pensamientos que a partir de esos eventos nos vuelven más vulnerables y que se repiten y se repiten, el cuerpo también nos está mostrando todo el tiempo señales cuando estamos ansiosos. En realidad nos habla todo el tiempo, pero sobre todo en momentos de ansiedad es mucho más evidente. Entonces es importante que podamos observar cuando nos sentimos ansiosos, comiencen a chequear, cuando nos sentimos ansiosos, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué Palpitaciones. puedo chequear? Palpitaciones, cómo está mi corazón, ¿ok? Si es que yo empiezo a sentir que mi corazón va más rápido, ¿ok? Que tengo los latidos más rápido. Malestar estomacal, típico. Malestar estomacal, ¿cómo está mi estómago? Comienzo a tener el estómago revuelto, quiero ir al baño, tengo diarrea, o sea, ¿qué va pasando ahí? No me provoca comer o más bien comienzo a comer demasiado, entonces digo, no, es que comí demasiado y me cayó mal la comida, ¿ok? O las chucherías o todo lo que como fuera de comida. Otras quizás no tan obvias, pero dolores de cabeza, ¿ok? A O veces, aquí en la base aquí en la base del sobre cráneo. todo en Es la un parte de dolor atrás, uh-huh, que es aquí, como un donde, peso en la nuca, que eso asusta mucho a la gente. Eso sí, nos asusta mucho cuando tenemos esto aquí así. Porque es una sensación de algo me está pasando aquí en la cabeza. Y la cabeza es el centro operativo de control más importante que nosotros tenemos. Entonces, tengo como una fuerza ahí, una pesadez, un entumecimiento, una cosa que me genera algo extraño. Uh-huh. tenemos, por ejemplo, bueno, Escalofrío, uh-huh, dice diarreas o estreñimiento, que son alteraciones indigestión. sí, en nuestra manera de ir al baño, ¿ok? Urgencia por orinar, perdón, o sea, queremos ir al baño todo el tiempo a hacer pipí y vamos y vamos y vamos, eso también son Uh-huh. señales de De ansiedad. ansiedad. Sentir fatiga, cansancio profundo, es como que, uy, no tengo fuerzas para moverme, ¿ok? Dolor torácico, Uh-huh. sentimos en esta zona como una presión, como un dolor en la parte del pecho, boca seca, comienza a secarnos la boca, alteraciones sensoriales y esto es parte de lo que hablábamos al principio, que a mí personalmente me pasa mucho eso, me pasa cuando estoy en momentos de ansiedad donde comienzo a sentir como que se me duermen los dedos o es como un hormigueo en los dedos o en las piernas o comienzo a sentir como que la circulación, es una sensación muy extraña, pero es como la circulación en el cuerpo, como cuando se mueve la sangre dentro del cuerpo, ¿ok? Bueno, tensiones y dolores musculares, por supuesto. Sensación de hambre todo el tiempo o pérdida de apetito. Vértigo, empezamos a sentir vértigo. Y sudoración. Son unas de las que tenemos aquí, es la que pasamos en nuestros cuestionarios, pero Sí. lo importante es, más Y allá de que sean... nosotros hemos recogido todos estos cuestionarios, o sea, hemos hecho estos cuestionarios en base a lo que nos han transmitido nuestros pacientes en las consultas cuando llegan. O sea, no son datos caprichosos, son ni sacados de es realmente, bueno, vamos a hacer un inventario de todo lo que nos dicen, o sea, y de qué es lo que conseguimos con respecto a los síntomas, que es muy importante detectar. Es decir, porque si tú no te basas en lo que realmente la gente está sintiendo, no puedes acompañar a esa persona en ese camino de la ansiedad al bienestar.
porque tienes que ir reconociendo la persona, acompañar a la persona que reconozca, pero también reconocer tú y entender qué es lo que le pasa, cómo es esa sensación. ¿Okay? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Cuando comenzamos a estar pendientes de qué pasa en nuestro cuerpo, podemos usarlo al revés. Muchas veces, cuando estamos comenzando un proceso de ansiedad, no sabemos que estamos empezando el proceso de ansiedad hasta que es muy evidente. Pero las sensaciones en el cuerpo aparecen desde el primer momento. Al principio. Desde el primer momento. ¿Por qué? Hay un pensamiento que activa algo en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo comienza a manifestarse. Entonces, si nosotros comenzamos a observar eso que sucede en nuestro cuerpo, ahí sí podemos hacer algo. Y digo, ay, mira, estoy comenzando a sentir sudoración, por ejemplo, o estoy comenzando a sentir este hormigueo, o estoy comenzando a sentir presión en el pecho, o estoy yendo mucho al baño. Entonces, solamente con que aparezca esa sensación en nuestro cuerpo, cuando comienzo a observarlo, que es lo que nosotros llamamos el semáforo en rojo, cuando yo comienzo a sentir algo que no es agradable para mí en mi cuerpo, ¿okay? Una sensación de displacer, por ponerlo de alguna manera, en mi cuerpo, en ese momento yo puedo parar y puedo chequear qué estoy pensando y qué está sucediendo a mi alrededor que puede estar generando esa sensación en mi cuerpo. En la gran mayoría de las veces, cuando hacemos esa pregunta, encontramos cuál es la causa, cuál es ese pensamiento que me está haciendo sentir de esa manera. Y en ese momento, cuando yo atajo, como digo yo, ese pensamiento, porque empezamos a chequear, bueno, estaba pensando en esto, en esto, en esto, en esto, ah, mira, también estaba pensando en esto, o me acaba de pasar esto, o acabo de ver una noticia. Cuando lo logramos agarrar, ahí podemos verlo con distancia. Ahí yo puedo ver, bueno, esto que está pasando realmente está sucediendo, yo me lo estoy imaginando, qué probabilidades reales hay de que esto esté pasando. Y que además ahí es donde empieza a trabajar el hemisferio racional, del cerebro que le da explicación a las cosas. Okay, ahí empieza a funcionar. No es nada más la pura sensación y la emocionalidad disparada, sino también empiezas a dar conexión. Ah, ok. Entonces ahí sí está un verdadero control. El verdadero control no está en suprimir, No, voy a evitar esto que me pase, no me puede estar dando esto, esto es terrible, yo no soy así. No, el verdadero control es, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Y habrá algún evento que pudo haberlo disparado en este momento o en el día de hoy? ¿O qué me pasó? Es decir, es una reflexión, la reflexión tiene que ver con algo que va hacia adentro y que luego sale. Es la reflexión sobre ti mismo, ir devolviéndote hacia ti. Eso es fundamental para poder tener una base sobre la que pararnos y decir, ah, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo de nuestra conversación, que es ese trabajo que tiene que ver con reconocer que está detrás. ¿Okay? Pero lo primero, como dices tú, Debbie, es agarrar el pensamiento y decir, ah, míralo, aquí está. Claro, sí, yo y estoy teniendo nosotros miedo de esto. lo conversábamos el otro día, que yo te contaba que de repente me levanté en la noche con esas sensaciones, 4 de la mañana en el cuerpo, y dije, bueno, ok, yo reconozco esto, yo conozco porque mi cuerpo cuando comienza a tener estas sensaciones, este hormigueo, es que hay un pensamiento de miedo, hay un pensamiento que me lo está activando. Y bueno, en ese momento a las 4 de la mañana no tenía ni idea qué es lo que era, te Claro. confieso, o sea, estaba más en alfa que realmente viendo lo que es, pero cuando me levanté al día siguiente, sí hice ese ejercicio. Dije, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué en ese momento en la noche sentí esa ansiedad tan grande o esa sensación corporal en mi cuerpo que yo reconozco como ansiedad? Y comencé a chequear y me di cuenta que una de las cosas que lo que me vino es la separación que tengo con mi familia en este Exacto. momento y que no sé cuándo los vuelvo a ver. Mi mamá y mi papá están en Venezuela, un hermano está en Washington, otro hermano está en Bogotá, y dice, wow, o sea, ¿cuánto durará esto? Y yo que estoy acostumbrada a verlo más o menos seguido, de repente a las 4 de la mañana, yo durmiendo, pero la angustia que sentí es cuándo los voy a volver a ver. Y menos mal estamos todos muy bien, pero ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Entonces, al día siguiente, cuando empecé a hacer ese paneo, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando que me pudo haber hecho sentir de esa manera? Y lo encontré de miles de otras cosas que estaba pensando y dije, bueno, ok, ¿qué puedo hacer en estos momentos? Nada, ¿hacia dónde lo puedo orientar? Agradecer que estamos bien, que nos podemos ver, que nos podemos comunicar, así sea de manera virtual.
Y bueno, a vivir un día a la vez, hacer mis ejercicios de respiración, de arraigo, bueno, todas estas herramientas Ujú. corporales que tenemos como para bajar un poco su ansiedad, porque me di cuenta que es una ansiedad que ya me disparé, que no sé cuándo no voy a ver, que quizás sean años, que si esto no se levanta en 2 años, no lo voy a ver en 2 años. Bueno, por También, ahí se también es importante, pero un fíjate. ejemplo, pues. Sí, eso es un ejemplo importante porque ahí tú decides qué puedes hacer con eso. ¿Eh? Tú decides si vas a llamar a tu mamá y decir, mami, me dan ganas de llorar porque te necesito mucho, o agradeces, o respiras profundo. Si tú decides ahí, y ya cuando tú decides, estás actuando acompañándote a ti, a lo que te pasa. ¿Ok? A mí me pasa, por ejemplo, con mi nieta recién nacida, que no la he podido visitar, o sea, desde hace un mes más o menos. Y es así, como que yo me pongo con las fotos a hacerle cariño a la foto, o llamo para que me la muestren. O sea, pero es porque me da una sensación extraña, como ¡ah! Algo me falta, algo me falta, algo me falta. Y quizás no llega a sea, pero sí es como una preocupación que está ahí. No la he visto, algo me falta, no he visto a mis otros nietos. O sea, entonces uno ya ahí dice, ok, es esto, respiro profundo, los llamo, me conecto, hago cualquier cosa que me sirva. Sí. Este, Y bueno, me gustaría, porque estamos ya más cerca de la hora, sí, sí, antes de ya pasar estamos. a responder preguntas, pero nosotros tenemos para hoy un ejercicio que nos ayuda, porque a veces no es tan fácil encontrar ese pensamiento. Ujú. Entonces tenemos un ejercicio que Nora va a hablar un poquito sobre eso, de cómo ir a esa parte del cuerpo y a través de eso tratar de Uh-huh. ver qué es lo que está pasando. Este, ok. Fíjense, lo primero que les voy a pedir es que allí mismo donde están sentados, colóquense lo más cómodo posible. Eso quiere decir que puedan recostar su espalda, no necesitan necesariamente vernos, sino pueden en este momento recostar su espalda y volverse más cómodos o sentarse más cómodamente, ¿ok? Y lo primero que les voy a pedir es a que vayan tomando una respiración que sea consciente y profunda en este momento. Pueden cerrar los ojos o bajar la mirada si no quieren cerrar los ojos. Conéctense con esa forma, con esa respiración que es como un caudal de aire que entra por el cuerpo y sale del cuerpo. En primer lugar, tomamos aire y vamos a dejar que el aire salga suavemente a través de los labios entreabiertos. Van a tomar aire y van a dejar salir el aire con los labios entreabiertos. Y vamos a ir un poquito más allá. Vamos a conectarnos con alguna zona de nuestro cuerpo donde haya alguna tensión en este momento, mientras respiramos. Y vamos a colocar la mano allí, como en señal de estoy acompañándome aquí. Puedes colocar una o tus dos manos en esa zona, si es el hombro, si es el cuello, cualquier zona de tu cuerpo que tú sientas, si es el estómago. Y vas a respirar directamente hacia esa zona, como si tuvieras la intención de llevar tu aire y sacar desde esa zona alguna tensión que haya. Reconoce lo que hay allí, cómo es. Si tú pudieras describir eso, si tú pudieras describir eso que está allí, ¿cómo lo describirías? Respira y si tú sientes que hay tensión en esa zona, acompaña esa tensión. Sin tratar de cambiarla, reconócela y permite que tu respiración te ayude a acompañarte en este momento en esa zona. Tomo aire, llevo energía, saco aire, saco tensión. Tomo aire, llevo energía, saco el aire, saco malestar, libero la tensión y me conecto con eso que pasa allí. Estoy reconociendo, estoy acompañando.
estoy conectando. Por ahora, solo voy a acompañar a reconocer y aceptar lo que allí pasa, evitando hacer juicios de cualquier tipo. Solo registro, acompaño y respiro. Eso ayuda cuando podemos describir lo que nos pasa, sin que eso se convierta como... una clave es amigarnos con el cuerpo. Respiren profundo, pueden salir de esa zona y vuelvan acá. Yo no sé si la palabra amigar existe, pero para mí es amigarnos, hacernos amigos, hacernos cómplices, relacionarnos humanamente, conectarnos gentilmente, sin juzgarnos. Eso es fundamental. Cuando yo juzgo, yo pienso que yo no debería estar así, o sí debería estar así, o por qué estoy así, ya me estoy alterando. Entonces es aceptar, descríbelo, conéctalo, acompáñalo con tu mano y respíralo. Eso básicamente es una de las cosas que nosotros vamos haciendo. Hay muchas otras cosas que hacemos a nivel de las técnicas, pero en este momento es lo más sencillo. Sí, y puedo de la misma manera preguntarle a mi cuerpo, preguntarle a esa zona de mi cuerpo, ¿qué ¿Qué le está necesitas? pasando? Uh-huh. ¿Qué necesita en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Como cuando uno atiende a alguien, le dice, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Ujú. Y muchas veces ese pensamiento, ese primer pensamiento que viene, nos da información de qué es lo que está pasando, que está generando esa tensión y que a su Uh-huh. vez tiene que ver Uh-huh. con este proceso de ansiedad que puede estar comenzando. Así es. Entonces es la manera en la que vamos aprendiendo a comunicarnos con nuestro cuerpo y aprender a que sea el cuerpo el que nos diga. No nosotros, como dice Nora, juzgarlo, sino que la información venga del cuerpo, de ese Uh-huh. primer pensamiento que viene a la cabeza cuando estamos conectados con esa zona de nuestro cuerpo, poniendo toda nuestra intención, toda nuestra conciencia ahí, Y si, en ese lugar. y si es miedo, no tengas miedo. O sea, sencillamente, no es que no tengas miedo. No tengas miedo a reconocer que es miedo. Y si es dolor, es dolor. Todos somos humanos y estamos tocados en este momento por esta situación que nos está tocando vivir, que nos Ujú. está atravesando. No lo elegimos, está ahí y eso nos impacta. Entonces, si es miedo, si es dolor. Y es permitirme eso. ¿Qué, qué necesito hacer con esto que yo reconozco? ¿Qué puedo hacer por mí? Esa es una pregunta. ¿Qué puedo hacer por mí? Una vez que yo reconozco, ¿qué puedo hacer por mí? Ujú. Como cuando un niño viene y le dice, me duele algo. Y uno le dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Dónde te duele? ¿Cómo es? Entonces tú lo vas revisando y él te va diciendo. Es así. A veces necesitamos Sí. acompañarnos así. Bueno, nos quedan solo un par de minutos, no queremos que se corte así Ajá. la nada, así que Queremos le damos despedirnos, no muchas salir gracias. despedidas. Exactamente, le damos Okay. muchas gracias Muchas por gracias. esta nueva oportunidad del día de hoy. Para las personas que no lo pudieron ver en vivo, va a estar 24 horas en la historia de mi Instagram y Uh-huh. de todas formas los estamos colocando en YouTube. Entonces vamos a Exacto. pasarles el link para que puedan compartirlo con otras personas, invitar a otras personas a verlo, volverlo a ver si quieren. Y bueno, vamos a estar hablando del tema de la ansiedad, vamos a seguir insistiendo con el tema de la ansiedad, sobre todo en estos momentos y dando nuestro aporte desde de la experiencia que tenemos en este trabajo, tanto personal como hacia otras personas. Entonces, Muchísimas gracias de muchísimas verdad por gracias, que estar con tengan una nosotros. semana maravillosa, saquémosle mejor provecho, así como cuando arrancamos, bueno, ¿qué puedo hacer más de las Uh-huh. cosas que me hacen sentir bien? ¿Qué cosas nuevas puedo hacer? ¿Qué puedo hacer menos de lo que me hace sentir mal y qué puedo dejar de hacer del todo? ¿Ok? De Los verdad, queremos muchísimo, gracias a esta gracias. ventana y bueno, probablemente el próximo lunes igual vamos a colocar en las redes a las 9 de la mañana. Y Entonces, gracias por estamos mantenerse atentos. tan activos, porque estuvieron todo el tiempo, Súper, y wow, escríbanos, envíen sus escriban preguntas a nivel, por mensaje en el directo. mensaje, exacto, en nuestro Instagram. Uh-huh. Sí, ¿Ok? bueno, que estén muy Bueno, bien. Hasta luego. gracias.